Bueno, ¿ya? Bueno, muy buenas días, compañeros de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros cubriendo esta conferencia de prensa. Es para fijar postura por parte del PRD sobre la iniciativa que acaba de presentar el PRI, acompañando a nuestro compañero Hernández Juárez, quien en un momento más dará esta postura por parte del PRD. Se encuentra con nosotros el diputado Rigoberto Salgado, el diputado Agustín Guerrero, el diputado José Luis Correa también, y José Luis Jaime Correa y su servidora. La postura del grupo parlamentario del PRD es que es increíble que a 1 año y medio se tenga precisamente suspendido el trabajo en cuanto a la reforma laboral y que estemos a la expectativa de un grupo en la Cámara de Diputados. Es una reforma urgente, necesaria, pero que tiene que tener una visión democrática, abierta y defendiendo obviamente los derechos de los trabajadores. Para hablar y darnos la postura está nuestro compañero Hernández Juárez, a quien le doy el uso de la palabra. Gracias, Leticia. Bueno, me parece que es importante que haya sido presentada esta propuesta, porque como dice la compañera Leticia, pues prácticamente la Comisión de Trabajo estaba paralizada, porque se había acordado desahogar los puntos de acuerdo y las iniciativas en lo particular para dejar como base de la negociación y del consenso las iniciativas que hubieran presentado las diferentes fracciones parlamentarias. Ya hay una propuesta del PAN, ya hay una propuesta del PRD, y el PRI, por diferencias internas, no había logrado el acuerdo para presentar su propuesta. Finalmente la presenta y me parece que eso nos va a permitir sentarnos a discutir los términos en las que habrán de operar estos cambios a la Ley Federal del Trabajo. No dejo de reconocer que hay unas señales inquietantes en relación a la propuesta del PRI, porque ya desde diciembre del año pasado parece tenían lista una propuesta. Inclusive se agendó y estaba lista para leerse en la tribuna, pero de último momento no se leyó y finalmente se retiró la propuesta. Unos días después, el secretario de Trabajo comentó que los empresarios habían protestado por esta iniciativa porque incluía la semana de 40 horas, que ellos influyeron para que se retirara la propuesta del PRI. Y bueno, los resultados fueron elocuentes porque la nueva propuesta ya viene excluida la semana de 40 horas, que era una de las partes interesantes de la propuesta que presentaba el PRI. Bueno, pues esto además resulta preocupante también porque ahora, antes de que se presentara la propuesta del PRI, quien lo anunció en primer término fue el secretario de Trabajo, que dijo que ya estaba hablando con los empresarios y el PRI y las organizaciones sindicales del PRI y que ya tenían planchada la iniciativa. Y la semana pasada igual los empresarios fueron los que anunciaron que esta propuesta estaba a punto de presentarse y los hechos otra vez confirmaron que en realidad están tratando con los empresarios la propuesta. Es obvio que se tiene que tratar con los empresarios, no hay en eso nada que tenga que satanizarse, pero es distinto consensarla entre las organizaciones sindicales y los empresarios a solo consensarla con los empresarios. Bueno, la propuesta plantea la modificación de más de 200 artículos. La propuesta tiene el propósito de legalizar el outsourcing, es decir, este esquema de terciarización a través de las cuales las empresas se quitan sus responsabilidades laborales con los trabajadores y se lo dejan a una empresa tercera que inclusive les sirve para evadir el fisco. Ponen más restricciones al derecho de huelga y ni siquiera, por más que lo señalan, se ajustan a los lineamientos que señala la OIT a través de sus convenios, por ejemplo, como el término de trabajo decente, lo cambian el término, de manera que
la verdad no tiene los alcances que yo en un principio había esperado. De todas las maneras hay que sentarnos a revisarla con las organizaciones, pero en principio, insisto, hay señales que no nos gustan y ojalá no se refleje eso a la hora de la negociación. En realidad, el mundo del trabajo necesita reformas importantes, la de 31 y la de 70, ya le quedan pequeñas las condiciones laborales que hoy tenemos en el país, hay que actualizarla, pero realmente la estructura laboral solo podrá ser un impulso, un apoyo para que el desarrollo del país pueda mejorar si realmente se promueve la modernización y la democratización del mundo del trabajo. Si no se va en esa dirección, la verdad es que no va a resultar, porque se ha querido hacer de una propuesta como esta una panacea, que a partir de una reforma como esta, de esta naturaleza, se va a detonar la generación de empleos y que vamos a ir hacia mejores condiciones laborales. Eso es falso. La reforma laboral puede contribuir al desarrollo del país, pero realmente lo que genera los empleos es el modelo económico. Y si un modelo económico no tiene como parte sustancial el crecimiento, difícilmente la reforma laboral va a sustituir lo que el programa económico debería impulsar. Y bueno, pues si crecemos al 2% anual, ¿de dónde va a salir la generación de empleo? Y cómo esta reforma puede impulsar que se pueda generar un crecimiento como el que se espera. No es así, me parece que solo es para darle paso a un compromiso que sienten estos partidos por decir que va a ser a una reforma laboral, pero no se está cumpliendo el propósito de plantearse una reforma de fondo que modernice y democratice el mundo del trabajo. Si hubiese una pregunta, estamos a la orden. Esta reforma más bien que presenta el Revolucionario Institucional es con la complacencia de las cúpulas empresariales y de los sindicatos, porque realmente para estos dos grupos no cambia absolutamente nada, siguen con las mismas prebendas, con los mismos derechos, y realmente el trabajador no se beneficia prácticamente de nada. Y ayer decía Francisco Salazar que esta reforma laboral tiene que ser consensuada entre todos los partidos para que realmente tenga validez, porque de otra forma no se podría decir que sí se logró el resultado que esperaban todos. Bueno, cuando menos para este consenso, el que se señaló ahí, no se establecieron contactos con el PRD, no se buscó un acercamiento con la Unión Nacional de Trabajadores, de manera que por razones que yo me imagino, no creyeron conveniente pues establecer un diálogo previo con nosotros para discutir esta propuesta. En efecto, el PRI tiene mucho cuidado en no tocar el sindicalismo corporativo, el sindicalismo clientelar. No se habla de propuestas para democratizar la manera como los sindicatos funcionen, no se habla de transparentar el manejo de los recursos que tiene un sindicato, los recursos económicos. Se dice que depende de lo que digan los estatutos, pero pues no es lo que digan los estatutos, debe decir la ley, la que debe obligar a las organizaciones sindicales a transparentar cómo manejan los recursos, sobre todo las del sector público que reciben dinero del erario. Entonces, yo sigo pensando que tiene muchas limitaciones esta propuesta. El PRD en cierta forma tiene algunos compromisos con el PAN por la cuestión de las alianzas. Entonces, no se cae en una contradicción que mientras por una parte están defendiendo cuestiones que van con las ideas progresistas, cuando están electoralmente uniéndose al PAN, e incluso ya están planeando incluso irse el 2012 con el PAN también. Entonces, yo considero que hay como que están traspeando, ¿no? Bueno, miren, yo he reclamado mucho, he insistido mucho a nivel de nuestro grupo parlamentario de que la cuestión electoral es una cosa y la cuestión legislativa otra. Por eso, yo cuando menos se los digo en mi ámbito. Si a mí me vinieran a decir que en función de esas alianzas ahora yo tengo que acordar con el PAN acercarme a su propuesta laboral, yo francamente les diría que bajo ninguna circunstancia. Pues, si está apoyando al PAN, no se va a modificar el modelo económico. Yo no sé, aquí legislativamente, ni laboralmente, ni el modelo económico es algo que compartimos
de ninguna manera con el PAN, de ninguna manera. Y bueno, si alguien a mí me sugiriera por la cuestión electoral que tenemos, que en función de las alianzas tener ciertas afinidades en ese sentido, yo las rechazaría rotundamente. Es otro nuestro proyecto, otro nuestro propósito.